Y entre los premios podremos ver de nuevo a Félix Zapatero recibiendo el premio de honor. Para alguien que quiera conocer la televisión y el cine aragonés de hoy en día es fundamental su figura, la de Félix Zapatero, conocerlo. Imagino que también es un honor recibir un reconocimiento así por parte de sus compañeros, en este caso de los del cine. Por supuesto, es decir, primero agradecerle a la Academia de Cine Aragonés el máxime cuando conoces quienes han sido portadores de este mismo premio en años anteriores. Es decir, yo de todas maneras lo voy a recibir también en nombre de mucha de la gente que está conmigo, trabaja conmigo y que verdaderamente yo creo que son los verdaderos destinatarios del Simón de Honor, porque yo lo único que he hecho es, si algún mérito tengo, es rodearme de gente buena. Ha recibido últimamente los premios del Ayuntamiento, ha sido hijo predilecto de la ciudad de Zaragoza. ¿Hay alguno que le haga especial ilusión, este último, por ejemplo, o todos por igual? Bueno, todos te hacen mucha ilusión y a veces te sientan un poco incómodos, quiero decir, porque te den un premio cuando te dicen hijo predilecto de la ciudad de Zaragoza, cuando tú conoces a mucha gente que tendría muchísimas más condiciones de recibir un premio que yo, pero de pronto te lo dan, pues bueno, pero no hay uno, bueno, al fin y al cabo son los compañeros los que te lo dan, pues eso hace mucha ilusión. No se quiten méritos tampoco, porque al final también ha sido una figura, y es una figura muy importante, pero es verdad que muchas veces el reconocimiento a una persona en particular también reconoce al equipo que lleva detrás. Efectivamente, no sé si en toda su trayectoria y hasta el día de hoy recibe suficiente apoyo el cine, la televisión, sobre todo aquí en Aragón. Bueno, todavía yo creo que la televisión y el cine necesitarían tener un plan, es decir, pero un plan industrial, es decir, esto al fin y al cabo es una industria. Nosotros en casa podemos tener 10 pares de zapatos o una televisión, 2, 3, 4, pero audiovisual consumimos mucho al día, con lo que industria debería preocuparse un poco por eso y hacer un plan verdaderamente como se hace con el calzado, porque al fin y al cabo el cine puede ser arte, pero la restauración también y el calzado también puede ser arte, pero por encima de todo son industrias. Y como industria, eso de que siempre se tenga que ir uno a cultura cuando quiere hacer algo, pues bueno, pues habría que vehicularlo igual de otra forma. Y también, claro, entraríamos en que también la administración debería, pues como hacen decir, desgravar el que ponga dinero para el audiovisual o para el cine, pero bueno, todavía eso. De todas maneras, yo estoy muy contento de cómo eran las cosas hace 40 años a cómo son ahora. Ahora por lo menos ahí pues, está la Academia de Cine, hay asociaciones de productores, en fin, hay una serie de asociaciones que ya demuestran que en el cine, y aquí ya no es tanto Buñuel, Forqué, Borao, Saura, Chomón, sino que empieza a haber Erastegui, Paula Ortiz, Miguel Ángel Lamata, quiere decir que ya empieza esto a moverse un poco, con lo cual yo creo que aquí hay mucho talento en esta comunidad y que seguro que nos van a dar muchos días de gloria. Imagino que es también alguna de las reivindicaciones que quieren dejar claras esta noche, porque es una fiesta, pero también hay que reivindicar y tienen que escuchar. Sí, y tiene toda la razón Samuel con el tema de que exactamente somos... Soy Félix. Perdona, Samuel. Se me ha ido la bola. Totalmente de acuerdo. Además ha sido una reivindicación por parte de la Academia de hace muchísimo tiempo, yo creo desde que se fundó hace casi 19 años, el que también tendría que meterse en industria, por supuesto, porque sabemos y se puede constatar allí donde se hace un rodaje que da puestos de trabajo, que fluye la economía. Y entonces el que nunca se nos haya tratado todavía con eso, con las ayudas a modo de industria, pues no es justo, ¿no? Entonces estar siempre dependiendo de cultura, sabemos que la cultura es muy grande, muy amplia, que tiene que repartir en muchos sectores y no tiene el presupuesto que tiene, por ejemplo, industria. Y eso estamos completamente de acuerdo.